Comienza Este libro está muy vivo, el programa de color comunitaria que es punto de encuentro para los apasionados de los libros. En la sección Libros que hablan, nos sumergimos en el mundo de la poesía de la mano de María Isabel Castro Rivera y su nuevo poemario, Soledades. En los libros que cantan, viajamos a los 70. Y en Hay otras vidas, pero están en esta, el ilustrador Tomás Hijo, aprenderemos cómo se cuentan historias a través de imágenes. ¿Nos acompañas? Comenzamos. Pasear de la mano de Maribel Castro Rivera por su obra poética, donde verso a verso va mostrando su propia esencia lírica, su sensibilidad y la armoniosa composición que nos presenta. Nos hace pasar al escenario donde vuelca sus virtudes para compartir con nosotros toda la magnitud de su obra. Pasa, pues, dentro y sacia con sus versos la inquietud y demanda del alma de poeta que habita en tu interior. Los libros viven cuando hablas de ellos. Hola, muy buenas, un saludo a toda la audiencia de Color Comunitaria, pues un programa más aquí de Este libro está muy vivo y como siempre me gusta decir, en la búsqueda del libro de vuestra vida. Lo primero, disculparme porque ahí haciendo la entradilla ya tuve un lazo haciendo la escaleta y no vamos a viajar a los 70 en los libros que cantan. Vamos a hacer un viaje común, un viaje ya conocido, A los 2000. a los 2000, pero bueno, va a ser igual de bonito y de interesante. ¿Qué sería la vida sin Sí, deslices de este estilo? hombre. Sería todo muy Muy aburrido, previsible, muy muy aburrido. aburrido. Mucha GPT. Mucha GPT, sí, es verdad que sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de dos libros muy diferentes, pero los dos muy interesantes. El primero, este poemario Soledades, que eso sí lo he dicho bien en la entradilla, de María Isabel Castro Rivera, como estoy, que es Soledades desde mis ancestros. Voy a tener que hacer Tú el programa todo hoy. pide ayuda. Ay, un vasito de agua, por favor. Y bueno, esta entradilla que hemos escuchado al principio, que ahí no me he equivocado, es un fragmento del prólogo escrito por Antonio Porras Cabrera y me pareció una forma muy bonita de expresar lo que es tu poesía, Maribel. Bueno, lo primero también, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, aquí, esperando a ver qué me cuentas. Hoy puede pasar cualquier cosa, porque he visto la entradilla ha sido a patón por cada 30 segundos metido un patinazo, así que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Cansancios, esas cosas. Sí, puede ser, pero bueno, a ver si ahora ya me voy subiendo en la tabla de surf, yo voy cogiendo la Cogiendo la ola ola. Coge el ritmo. y sin problema. Soledades desde mis ancestros. Primero vamos a hablar un poquito de ti, Muy para bien. que se sitúe. Algunos ya has pasado por estos micrófonos, pero Claro. como puede que haya por ahí algunos despistadillos y tal, pues lo contamos. Bueno, Isabel Castro Rivera, que es diplomada en Ciencias de la Salud, especialista en obstetricia y ginecología, matrona, y bueno, y aunque ha sido de ciencias, pues te pasa un poco como a mí, que yo siempre he estudiado de ciencias, pero luego enamorado de las letras y de los libros, ¿no? La investigación es una de tus pasiones y bueno, aquí lo conocimos con ese proyecto en el que has recuperado la memoria de 33 escritoras de habla hispana en la franja que va desde el siglo XV hasta el siglo XX. El primer cuarto del siglo XX. Y bueno, poniendo sobre la mesa pues las raíces de la intelectualidad femenina, ¿no? Que no es que no haya existido, sino es que nunca hemos hablado de ella. Efectivamente, que estaba ahí guardadita. Gestora cultural, entre otros, presentado y coordinado este evento literario que dio luego lugar al libro y que hablaba de estas mujeres, que es Voces Perdidas, Voces Olvidadas, y que se editó por ediciones del Genal. Y bueno, ahora mismo está inmersa en un estudio de investigación también sobre mujeres literatas en torno a la generación del 98.
miembro de Humanismo Solidario del Ateneo de Málaga, vocal del proyecto no sé si la has dejado ya del No, colectivo. todavía no, Todavía no, Todavía no. todavía no. Atentos. Atentos. A lo mejor Cuidármela del colectivo, que no se vaya. que no se vaya, que hace un trabajo perfecto. Y bueno, pues también aparte de la poesía, como este libro del que vamos a hablar hoy, pues también otros géneros literarios como el relato y la biografía, ¿no? Y publicas en revistas de ámbito cultural, nacional e internacional, y bueno, y aparece también tus poemas en diversas antologías, ¿no? Sí. Lo hemos dicho, eres una mujer de ciencia y en tu experiencia profesional, la ciencia. ¿Qué ha aportado eso, tu trabajo, a tu poesía? Pues ha aportado muchas experiencias, 42 años de profesión, daba mucho. Y la verdad es que sí, que son vivencias muchas, muy felices, muy bonitas, y otras pues tristes y amargas. Y entonces pues eso te deja ahí una reminiscencia que luego pues a la hora de volcarlo sale. Casi inevitable, ¿no? Que Es salga, ¿no? inevitable. Y este poemario, que es un poemario eh, con una temática muy introvertida, es algo muy personal, que he hecho con bastante de mi experiencia, no solo como profesional de la salud, sino también como persona, como lo que veo en la calle, es el mare magnum que hay actualmente en el tema humano, en el tema humanitario, pues todo eso está un poco reflejado en el poemario. Hay imágenes también que acompañan a los textos. Sí. Bueno, ¿cómo ha sido esa idea de incorporarla y cómo ha sido la selección? Porque hay de varios autores, incluso fotografías propias tuyas y de varios autores y autoras de fotografía. ¿Cómo ha sido esa selección de esa foto y por qué acompañan al libro? Porque yo creo que cada una de esas fotos dice mucho, te introduce un poco en el texto del poema que lo acompaña. Y he ido buscando un poco eso, la imagen que pudiera decirle al lector lo que está leyendo. Y más o menos hay mucha diversidad, incluso ese paisajismo muchas veces para que te ponga como en la escena, ¿no? Sí, Donde está el poema también, ¿no? sí, sí. El libro se titula Soledades y tiene como subtítulo Desde mis ancestros. Yo cuando lo estaba leyendo iba casi valorando qué poemas hablaban de la soledad y qué poema era una aportación de la familia, ¿no? Entiendo yo los ancestros como la familia. Al final, entre uno y otro, ¿cuál ha pesado más? Yo creo que el poemario es más de introspección, es decir, hay mucho mío de mi familia, de mis vivencias y de mi vida. Entonces, aparte que hay casi todo lo que he puesto ahí o he intentado que todo lo que hay en el libro tuviera algo de soledad. Puede ser que pensemos al leerlo que es un poemario un poco triste, ¿no? Porque el título, Soledades, un poco conlleva eso. Yo la soledad que he relatado en este libro es la soledad no deseada. Entonces, lógicamente, lo que lees, pues un poco te llega, ¿no? Te llega en el sentido de que es algo bastante personal. Mm. Y bueno, siempre se pregunta esto cuando estamos hablando de que se es demasiado personal y de que hay una exposición. ¿Te da pudor o no? Eso es una pregunta típica, pero Sí. hay una exposición y eso a veces es complicado, ¿no? Pues sí, es complicado, muy complicado. Es mucho más fácil escribir sobre lo que ves, sobre lo que te cuentan, sobre eh, las cosas de la vida y tal, que escribir de tus propias experiencias. Es mucho más duro, digamos, ¿no? Mm. Si hablamos de soledad, planteas distintas soledades, tanto por ejemplo la del migrante como el que desea una muerte digna, ¿no? Y destacado eh, tres poemas de entre ellos, ¿no? Que hablan un poco de eso. El que se titula Soledad, por un lado,
Otro que es el número 7, porque hay que decir que hay algunos poemas que no tienen título. Y el número 9, que es Nadie, ¿no? Leo un poco Soledad, dice: dolorosa compañía, ángel de vaga silueta, de grandes ojos gélidos, soledad ingrávida y sutil, enfermedad invisible de miles de personas, soledad, efecto de orfandad, rutina que se repite, agenda llena de sombras, vidas en penumbras, reloj de lento tic-tac, solitario crepúsculo, epidemia social que se esconde a tu lado, gritando de soledad, personas que alguna vez convirtieron con la felicidad y se marcharon sin hacer ruido. Lejos la ciudad duerme, la lluvia cae mansamente sobre las hojas vencidas, soledad confusa, cambios inciertos. ¿Qué nos estás contando en este que he puesto como ejemplo y en los otros que tenemos a continuación, que si quieres ahora también leemos un poquito en fragmentillo? Pues ahí, yo he querido contar, no sé si se ha llegado a entender bien, he querido contar la soledad no deseada, total, ¿no? O sea, las personas, sobre todo, me he centrado en las personas mayores que sufren de una soledad absoluta. Y es lo que he querido reflejar. Haces también el poema número 7, ese además hace una dedicatoria a los más frágiles de esta contienda, que era el Sí. confinamiento del COVID-19, ¿no? Y había o percibías mucha fragilidad en ese momento en esas personas. Claro. Ahí ese poema lo dediqué directamente a las personas que estaban en residencia, a los mayores que estaban en residencia, que fueron los que más padecieron en esta contienda, ¿no? Y los que más solos se encontraron, porque además estaba prohibido que fuera nadie a visitarlo. Murieron solos y padecieron solo toda la contienda esta de la COVID. Yo hay aquí un verso que he marcado, que ahora lo comento, extrapolable a todas estas situaciones de guerras que tenemos hoy día, ¿no? Y dicen estos versos: en las contiendas pierde el indefenso, el desprotegido, el más vulnerable. En esta lucha no puede ser menos. No puede ser menos. Efectivamente, ellos, para mí, referido a este grupo de personas y en esa situación del COVID, me parece que fueron los más débiles, los más frágiles. Que va, después hubo una señora que dijo que es que iban a morir de todas formas. Efectivamente, hubo gente que dijo que de Mucha todas las empatía. maneras se iban a morir, por tanto, ahí lo dejamos. Hombre, no sé, que podemos ponernos críticos y que hace falta y aquí no pasa nada, ¿eh? Y luego una forma de reflejar la soledad que me gustado mucho es el poema Nadie, que lo leo yo o lo quieres leer tú. Me da igual, como Venga, tú quieras, ¿quieres leerlo? Léelo. Léelo tú, que es lo suyo. Nadie. Aquí lo tienes. Nadie destapa su cama, ni deja su camisón sobre ella, ni vela su insomne en noche, ni susurra nana en sus oídos atentos. Ella intenta ignorarlo, pero nadie abre las opacas cortinas, ni disfruta con ella del primer café de la mañana. Nadie consuela su pena. ¿Quién ve a esta mujer triste? Se llama nadie, y nadie está con ella a este lado de la orilla. Una soledad Muy cruda. cruda, Yo al leer cruda. el poema lo veía eso, con mucha crudeza, ¿no? Y luego hace aquí una mención, que un poema que se titula Burka, que está dedicado a estas mujeres aisladas y solas. Y bueno, que realmente nadie le estamos echando cuenta de la vida que tienen, que las que viven en estos países integristas, que bueno, que tienen su libertad sesgada, ¿no? A mí en parte cuando leía este poema lo estaba visualizando. Y me he imaginado, yo que me monto mis películas cuando leo los poemas o leo cualquier libro, que tú estabas viendo a esa mujer cuando escribías el poema. ¿Es así? Sí, yo claro que la estaba viendo. Además, lo dice por ahí, ¿no? Yo estaba por allí en un ladito y Yo la observaba sin ser vista. eso Quería es. acercarme, presentarme, saber al menos su nombre. ¿Cómo fue? ¿Llegaste a hacer ese acercamiento? La verdad es que estas mujeres las vemos en parques y las vemos por la calle directamente y, y como que parece que nos hemos acostumbrado a ellas.
a que vayan así vestidas y no le hacemos ningún caso. Incluso muchas veces cuando se acercan, que pocas veces se acercan porque son mujeres solitarias, porque a lo mejor piensan que la rechazamos, que no está tampoco fuera de contexto. Y, y la verdad es que pensando en ella dije, pues me vino un poco leyendo también sobre todo sobre las mujeres afganas, que ya Ujú. sabemos la situación que está y cómo están, pues me surgió este poema. Yo creo que nunca está de más ponerlo sobre la mesa, este tipo de situaciones. También otra parte que me interesaba, ya entrando un poco en la parte técnica del poemario, que a lo largo del libro hay distintas figuras poéticas. Pero hay una figura que sí se va repitiendo cada cierto tiempo, que son los haikus. Y a lo mejor me ha llamado la atención porque tienen una forma muy breve y que te llama mucho la atención. A lo mejor hay otras fórmulas que a mí se me han escapado, pero esto sí me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué lo has elegido introducirlo y qué aportan al poemario? Bueno, los haikus aportan muchísimo, son efectivamente unos poemas muy breves, pero que no tienen más que 3 versos, pero que te dicen mucho. Y yo he tenido la osadía de inmiscuirme o introducirme un poquito en la poesía japonesa, estudiarla un poquito y tal, y me ha parecido muy interesante. Y entonces, pues de vez en vez, un poco por ponerle una gota de humor y de luz al poemario, de luz, de alegría, ¿no? Pues he introducido alguno. También quería destacar al ponerlo que no solo que el haiku tiene distintas maneras de expresarse, es decir, Ujú, que un haiku, el haiku se llama así, haiku, cuando hablamos de la naturaleza, cuando vemos la belleza de cada una de las estaciones del año, pero después hay otros, como el shikyu, por ejemplo, ujú, o el otro que, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. El haiku, el shikyu, que es la versión científica del haiku, ujú, que habla de otra cosa, lógicamente, y otro poema que también tiene su nombre, que también es igual, tiene los 3 versos, con las mismas sílabas, 5-7-5, que habla del ser humano. ujú, Todo lo que escribimos con esta estructura no son haiku. ujú, Uno se llama haiku, otro tiene su nombre propio, ¿vale? ujú. Dentro de este mundo, bueno, meterse ya en la parte de las estructuras poéticas y del formalismo a la hora de escribir poesía, si te ciñes a las estructuras o no te ciñes, o haces poesía libre, ¿no? Eh, este mismo de los haikus, como te pongas a escribir haiku y quieres ser purista, meter la pata un montón de veces hasta llegar al poema, Claro, ¿no? claro, tienes que escucharlo un poco como todo. Ujú. ¿Tú aquí en el poemario o en tu poesía en general te has dado libertad a la hora de escribir o te gusta mantenerte en las estructuras poéticas? No hay, creo que hay un par de sonetos, los haikus, que son estructuras, hay un poema en pentasílabo, es un pentasílabo que es, creo que es El niño de la calle, uno que se llama Niño de la calle, Ujú, y otro que está que tiene también un número de sílabas determinado. Y ya está, lo demás es todo libre. ujú. Yo soy de poesía libre, ¿eh? Que me perdone, sobre todo Roberto que está aquí, que yo sé que tú eres en la Purista, materia, purista en la purista. materia, pero tiro yo por el verso libre. Eh, para ir también cerrando, pues ya se va pasando el tiempo, he reseleccionado aquí algunos poemas de la parte de los ancestros. Y hay uno que sí me gustaría que leyeran en particular. Puedes elegir cualquiera de los tres que yo he elegido. Pero a mí Inocencia. me gusta el de Inocencia. Inocencia Ese tiene una magia muy es que es bonita. un poema dedicado a mi nieta, la más pequeñita, Ujú, Ángela. Y la verdad es que surgió
en una despedida de su hermana, que es 6 años mayor que ella. La hermana se quedaba en casa con nosotros y ella se iba con sus padres. Y aquello fue un poema. La propia situación ya La era un poema, ¿no? despedida fue un poema, sí, sí. Pues nada, léenoslo. Está dedicado, como he dicho, a Ángela y dice así: inocencia y verdad había en sus ojos, cuando abrazada a ella le decía con voz quebrada: adiós, hermana. Y seguía pegada a su cintura, con la cabeza erguida y mirándola fijamente. Su carita de niña reflejaba el dolor de aquella despedida. No aceptaba irse y dejar atrás a su hermana, su compañera de juego, su amiga del alma. Sin aspaviento, nos miró de hito en hito con sus enormes ojos de miel y, cogiendo la mano de su padre, entró en el ascensor. Me pareció muy, muy bonito. Muy Yo tierno. que soy yo soy blandito, ¿eh? Lo reconozco que soy blandito, pero me gustó mucho, ¿no? Está relatado tal cual, ¿eh? Pues sí. Para ir terminando, porque se nos ha pasado el tiempo volando, ¿qué proyectos futuros tienes para escribir y publicar? Bueno, pues ya hemos terminado. Como has dicho al principio, estábamos liados con la investigación y la puesta en escena de las mujeres del 98. Ujú. Ya hemos acabado, terminamos el último evento el mes pasado. Sí. Y ahora ahí tenemos todo el material, que algo tendremos que hacer con él, y en ello estamos. Eso habrá que publicarlo, ¿no? Pues probablemente, pero también yo después de una investigación así de tanto trabajo y después ponerla en escena, o sea, irla dando mes a mes al público, porque hemos hecho exactamente igual que con Voces, hacer los eventos mensuales y hablar de cada una de las mujeres en esos eventos, claro, tengo que descansar un poco. Todo es necesario en la vida. Y luego pues ya recopilar toda la documentación y probablemente, pues sí, seguramente, porque eso lo hacemos con la idea de no dejar en el olvido a estas mujeres. Por tanto, hay que sacarla fuera para que quien quiera oír y tenga oído que oiga. Sí, porque es verdad que se han recuperado ahora muchas del 27, Efectivamente. que afortunadamente, pero es verdad que del 98 hasta este momento yo no tenía por lo menos Es que el conocimiento. 98, cuando leemos la generación del 98, no aparece ni una mujer, Ninguna. como si en ese periodo no existieran mujeres. No Que vivían. lo triste de lo que ha venido pasando con la producción artística y en todos los sentidos de las mujeres, no es que no existiera, sino que no se ha reflejado en los libros. Y al no estar reflejado en los libros, pues parece que no existe, pero no, Claro, sí existe. están ahí. Están ahí. Pues es una labor muy importante y hay que agradecerla que la hagáis. Bueno, pues ha llegado el momento de la música en el programa, de la sección los libros que cantan. Con nuestra compi Raquel. Cuéntanos, Vamos. ¿hoy qué toca? Pues escucharé La melodía. la melodía, La me mola melodía. mucho. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Vamos a relajar un poquito el ambiente, que había muchas sensaciones muy bonitas pero muy intensas, así que vamos a relajar un poquito el ambiente con el libro del que vamos a hablar ahora, que es una comedia que está muy chula. Quien no la haya leído, quien no haya ido al teatro, que vaya, de verdad que lo recomiendo. El primero de comedia que traes, yo creo que sí, ¿no? Como comedia pura. Probablemente. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Puede que ser que sí. Es que he traído cositas más irónicas, más tal, pero comedia pura como esta, creo que siempre hay una primera vez. Y vamos a hablar de la importancia de llamarse Ernesto. Está muy chulo. Yo lo vi el año pasado en el teatro, que estaban de gira en Madrid, y me sorprendió muy positivamente la puesta en escena. Pues la importancia de llamarse Ernesto es una comedia de 3 actos, escrita por Oscar Wilde en 1895, y es considerada como su gran obra maestra teatral y una de las cumbres en el teatro de la comedia británica. Está ambientada en la Inglaterra victoriana y la trama se centra en 2 jóvenes caballeros de clase alta. Por un lado tenemos a Jack y por otro lado tenemos a Algernon,
Jack vive en el campo bajo una vida respetable como tutor de una joven llamada Cecile. Jack se ha inventado un hermano ficticio llamado Ernesto, a quien visita, quien no me vea, estoy haciendo comillas, ¿vale? A quien visita en Londres para poder escaparse y disfrutar de una vida más despreocupada. En la ciudad, Jack asume la identidad de un hermano imaginario, que es el propio Ernesto, y se enamora de Gwendolyn, que es la prima de Algernon. Gwendolyn declara que solo podría amar a un hombre llamado Ernesto, lo que complicará aún más la situación. Por otro lado, tenemos a Algernon, que al enterarse de la doble vida de su amigo, decide también él adoptar el nombre de Ernesto y viajar al campo, y allí conocerá a Cecile, de quien termina enamorándose. Ambas mujeres creen que están prometidas al mismo Ernesto, lo que provocará una cadena de confusiones, de enfrentamientos, de enredos, hasta un giro final que no voy a desvelar, porque tenéis que leer la obra, ir al teatro, porque es maravillosa. La importancia de llamarse Ernesto es una sátira brillante sobre las convenciones sociales y sobre los valores de la Inglaterra victoriana. A través de una trama ligera y aparentemente frívola, Oscar Wilde lanza una crítica mordaz a esta doble moral, a la rigidez del sistema de clases, a la trivialidad de las instituciones como el matrimonio y a la obsesión con las apariencias. Uno de los grandes logros de Wilde es el manejo de un lenguaje como herramienta de subversión. Cada diálogo está repleto de paradojas, de juegos de palabras y de réplicas ingeniosas que no solo entretienen, sino que hacen cuestionar las normas establecidas. El humor de Wilde no es superficial, se apoya en la lógica absurda para revelar la inconsciencia de lo que se considera normal o correcto en aquella época. Además, la obra anticipa temas que serían centrales después en el teatro del siglo XX, como la construcción de la identidad y la performativa social. El cambio de nombre a Ernesto no es solamente una broma, sino que es una declaración sobre el carácter arbitrario de la identidad personal, sujeta a los deseos, a las expectativas y a las etiquetas impuestas por los otros. Desde una perspectiva actual y contemporánea, la obra ha sido reinterpretada en clave feminista e incluso queer. Sobre todo porque poco tiempo después de que Wilde escribiese esta obra, fue detenido por homosexual y por inmoral. ¿Qué podemos decir? Pues que es una obra maestra de la comedia de costumbre y que es una pieza fundamentalmente crítica y moderna, y que bajo esa apariencia de ligereza, de comedia, Oscar Wilde construye un retrato muy mordaz del orden social, con un humor que persiste incluso en nuestros días. Y lo he dicho, si tenéis la oportunidad, pues podéis ir no sé si seguirán de gira o no, pero está muy bien llevada y está muy, muy, muy chula. De todas maneras, yo creo que es una obra que cada cierto tiempo se vuelve a sacar a escena, Sí, ¿no? pero los actores que estaban haciéndolo actualmente, como digo, a mí me sorprendió muy gratamente, que tenía yo mi de esto. Yo normalmente cuando voy al teatro intento imbuirme en la tristeza y no solo ver comedia, y estaba muy chula. Así que quien no quiera leérselo, que vaya al teatro, y quien no, que haga las dos cosas, que sería lo suyo. ¿Y de quién voy a hablar ahora? No sé. Pues mira, voy a hablar de Enrique Ortiz de Landázuri. Un muchacho Que si te digo eso, pues la gente dirá, ¿quién es? Pero si digo, es el cantante y el compositor español más importante de todos. Hombre, yo es que yo me sé el nombre porque como tenía mi vinilo en casa, cuando ponía quién había escrito las letras, ponía ese nombre, no el que todos conocemos. Bueno, pues yo le llamo Quique, le llamo, y más conocido como Bunbury. Ahí ya lo ubicamos, Vamos, ahí ya lo ubicamos todos. Claro, hasta el momento, para no dar pistas, no he hablado en el argumento de Bunbury, pero es que Bunbury es un personaje ficticio también de la obra de Oscar Wilde, que se lo inventa Algernon para escaparse de los compromisos sociales que tenía. Decía, no, es que tengo que ir a ver a mi amigo que está enfermo, que se llama Mr. Bunbury, que también yo estaba durante todo el teatro, cada vez que escuchaba el nombre de Bunbury me daba el saltillo diciendo que parecía que iba a salir a cantar, ¿no? Iba a hacer un cameo. Y entonces pues Bunbury eligió, parece ser que en sus tiempos mozos, cuando era jovencito, pues eligió este nombre, primero porque estaba leyendo en ese momento, parece ser la obra de Oscar Wilde, y segundo porque claro, es como un alter ego. Todos sabemos que Bunbury será un gran compositor y tal, pero peca un poquito de determinadas cosas. Entonces, como este Bunbury es su alter ego, y es esta actitud dandy, irónica y tal, que
que lleva él en su espectáculo, pues está cogido de aquí. Y podía haber elegido cualquier tipo de canción de Bunbury, porque me las sé todo, pues desde que soy un cachorrito, mi más infancia más blandita, lo sigo, pero he elegido una que me gusta mucho y que creo que también va un poquito a colación del libro del que hemos hablado de Oscar Wilde, que salió en el año 2008 en el álbum El Bill Deluxe, que se llama Porque las cosas cambian, y escuchar la letra porque está muy chula. Esta es de la época ya de Bunbury en solitario. Bunbury en solitario, sí. Correcto. Así que os invito a que le dé una oportunidad a Bunbury. A mí me gusta mucho. Con el tiempo se me ha ido diluyendo un poco, pero me gusta. Lo escuchamos. Porque sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza hace ya mucho tiempo. Porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto, porque las cosas cambian. Porque sabemos hacer del escapismo un arte, porque siempre queda espacio para nuevas libertades, porque vuestra amistad me sostiene de cumbia madre, y porque me dejo querer por ti. Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo, y prefiero bailar charleston donde conviene estar parado, porque las cosas cambian y no estamos aquí de visita. Espero que me permitan que les contradiga un poco, porque las cosas cambian y cuidado que nos vigila la policía del correo y las buenas costumbres de porque emprendemos nuevos viajes extraordinarios, porque perdimos el equipaje con nuestras rutinas, porque la ruina trajo consigo y de la mano las musas, y porque me dejo querer por ti. Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo, y prefiero cantar rock and roll donde conviene estar callado, porque las cosas cambian y no está. Los libros viven cuando los cantas. Muy buenas tardes, seguimos con el programa, estamos despidiendo ya, sobre todo los que nos estoy viendo con el streaming, a Maribel, que ya se tienen que marchar, y ya empezamos con la siguiente sección del programa, que como sabéis hay otras vidas, pero están en esta, ¿no? En el que vamos a hablar con el ilustrador Tomás Hijo, y bueno, para que nos cuente esa otra forma de contar historias que bueno, que siempre buscamos en esta sección. Hay que contar que ha sido Tomás Hijo ilustrador de más de 70 libros. De hecho, ha escrito algunos de ellos que se han publicado en editoriales de España, de Reino Unido, de Estados Unidos, de Irán y China. Es co-creador del Tarot del Toro en colaboración con Guillermo del Toro. Y bueno, Guillermo del Toro ha dicho de él, para que os hagáis una idea, que en su opinión
es uno de los grandes ilustradores o grabadores modernos, ¿no? Con lo cual, pues nos dan una idea del artista del que estamos hablando, ¿no? También es diseñador de Nightmare Alley, también dirigida por Guillermo del Toro. Hizo el storyboard de la película El Concursante, dirigida por Rodrigo Cortés. Ilustrador para Cuarto Milenio, la Pardour Thames y, bueno, y creador del merchandising de Stranger Things de Netflix, ¿no? Es profesor de ilustración y diseño de la Universidad de Salamanca y, bueno, pone regularmente en Galería Europea de Estados Unidos y ganador del Tolkien Society Best Artwork Award en 2015, con lo cual pues ya podéis hacer una idea del calibre de este artista, de Tomás Hijo. Yo creo que lo tenemos ya al teléfono. Muy buenas, Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos haciendo la entrevista telefónica y te tenemos que contar que está condenada. Yo no sé yo si por tener relación con Guillermo del Toro, por las temáticas o no sé por Sí, qué, sí, sí. pero está Algo ha envenenada. pasado ahí. Sí, es verdad, ya creo que es el tercer intento Sí, y hace 15 minutos así te escribí diciendo que no tengo internet sí, en mi sí. zona, que ha habido una avería porque está lloviendo mucho Ujú. y que, y que bueno, que igual peligraba, pero bueno, parece que ya por fin lo hemos conseguido. Sí, sí, sí. Vamos. Entre ellos los intentos anteriores, un apagón nacional, que el día que teníamos el programa, Es la verdad, es entrevista era el verdad. apagón nacional, o sea que está completamente envenenada, ¿no? Eso es, Eh, pero bueno, ya lo tenemos. sí, sí, ya lo tenemos. Bueno, voy a mostrar el motivo que te ha tenido a nuestro programa, que no solo por la trayectoria tuya, sino el libro que se ha publicado por la editorial TIT, que es un libro, se titula Poe Corman, en el que por un lado prácticamente son dos libros en uno. En una Ujú. parte tenemos relatos de Poe, una recopilación, y por el otro lado de Roger Corman, el director de cine, pues haciendo un ensayo sobre las versiones que Roger Corman hizo de los relatos de Poe. Y tú has ilustrado los dos. Hay que decir, lo estoy mostrando porque estamos para los que sí nos están viendo a través del streaming, si pueden ver el libro, que es una edición que es una pasada, chulísimo. Sí. Las dos partes del libro con los retratos de los dos, de Poe y de Corman, con un papel cebolla que permite ver en primer plano lo que está es tu retrato y luego en el interior la fotografía en las que sobre las que tú has creado esos retratos, ¿no? Ujú. Y luego, pues, el interior, ¿no? Que la verdad que la edición es chulísima, yo creo que lo puedan ver. Y a mí me ha encantado, ¿no? Me alegro mucho, muchas gracias. Como hemos dicho, que has trabajado en el mundo del cine con Rodrigo Cortés, con Guillermo del Toro, que no estamos hablando de cualquier director, Ujú. y también y también el mundo de la literatura. ¿Qué diferencias ves tú entre un género y otro en lo que se refiere a tu trabajo? ¿Para Bueno, ilustrar sí. cine o para ilustrar libros? Bueno, hay una diferencia muy importante que viene condicionada por el uso que se le da a las ilustraciones en cada uno de los dos medios, ¿no? En literatura, digamos, que lo que busca un editor a la hora de publicar un libro es exactamente que aparezca tu arte, digamos, sin filtros sobre las páginas. Y entonces, en ese caso, pues se suele jugar con una mayor libertad, dado que el único responsable de la imagen de ese libro, digamos, o de la apariencia visual de ese libro, eres tú. Y encima la responsabilidad también es menor, ¿no? Porque normalmente el coste y el riesgo de editar un libro es mucho menor al de editar una película. Y en una película, sin embargo, pues estás condicionado por un montón de cosas que tienen que ver con ese trabajo coral y ese trabajo en equipo que es la ejecución de una película. Entonces depende también un poco el rol en el que estés jugando. Yo, por ejemplo, una cosa que he hecho para películas son storyboards, que son esos pequeños guiones gráficos que se hacen antes del rodaje definitivo para que el director se oriente, ¿no? Hay un trabajo, sobre todo, bueno, pues de ser una especie de mano hábil del director, que simplemente lo que le ayuda es a plantear escenas, a plantear movimientos de cámara, a plantear colocación de actores. Y luego en otros casos he trabajado como diseñador, diseñando algún elemento que va a aparecer en la película, ¿no? Entonces, incluso así, tú diseñas un elemento que sobre el papel, que luego un equipo de producción va a tener que hacer realidad, ¿no? Va a tener que construir para que aparezca en la película. Y en ese caso, pues también los condicionantes pues son mayores y además tiene tu trabajo
que sintonizar muy bien con otros elementos de la película, ¿no? Tienes que tener en cuenta que la paleta del color sea compatible con el resto de la película, que el objeto se pueda fotografiar bien, las características de cómo se va a utilizar dentro de la producción, o sea, no es lo mismo si es, yo qué sé, pues un objeto que va a aparecer encima de una mesa o un traje que va a tener que llevar un personaje. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta y, por tanto, pues se juega con una libertad menor, aunque también con una satisfacción muy grande, que es ver un trabajo luego tuyo que es asumido por un equipo y que es convertido en algo real, ¿no? Entonces, son trabajos bien distintos en los que lo que tienes que procurar es crear las imágenes más interesantes posibles, pero en un caso, bueno, pues trabajas pues con una responsabilidad menor y con mayor libertad, y en el otro, pues un poco de otra manera. Comentarte que está aquí mi compañera Raquel Escaño, por si en algún momento ya te planta alguna pregunta que no te resulte raro, que apareció aquí una voz espectral, de pronto sabe que no sabes tú de dónde viene, que sepa que es ella, que la tenemos aquí y estamos los dos. Hola Tomás, es que estoy embobada escuchándote. Hola. Bueno, a mí me llama mucho la atención o despierta mi curiosidad cuando tú estás eso delante de un proyecto o, como has contado ahora, buscando esos elementos que pueden ser interesantes que tú reflejes. Y esto es un programa de contar historias, ¿no? ¿Cómo trasladas esa parte narrativa que es importante en la película o en el libro o lo que sea a la imagen? Pues para mí es una preocupación esencial, porque yo, al menos desde mi punto de vista, concibo la ilustración no como una serie de cromos bonitos. La ilustración, por supuesto, tiene un papel decorativo en cualquier asunto en el que intervenga, pero para mí casi que es el menor de los factores, ¿no? Para mí hay un montón de cosas que la ilustración puede comunicar, desde ideas más o menos abstractas, emociones, y tiene una capacidad narrativa enorme, ¿no? Entonces yo siempre intento puntuar, digamos, en esas tres categorías, ¿no? Que la ilustración emocione, que cuente cosas y a la vez que cuente historias, ¿no? Entonces, yo vengo además de una forma muy clara del mundo del cómic, que es donde yo me formé y por lo que yo me metí en este negocio, y a mí me interesa mucho que la ilustración contribuya a un libro, a una película, pero sobre todo en este caso me estoy refiriendo a los libros, de una forma que sume, ¿no? No simplemente que decore o que sea una laminita puesta al lado del texto. Y entonces, bueno, yo intento siempre crear una serie de diálogo con el libro en el que la narración no estorbe a la imaginación del lector, sino que de alguna forma la complemente, o incluso a veces que cree un discurso paralelo, ¿no? Y desde ese punto de vista, para mí es muy importante pues estar muy familiarizado con la obra del autor. De hecho, yo tengo la suerte de que casi todos los autores que me toca ilustrar son autores que me gustan y que he leído bastante. Y después intento, pues eso, capturar esa cadencia narrativa, en otras ocasiones un cierto sabor, una cierta estética, y tratar de insuflarla en mis ilustraciones. Y aunque yo tengo una técnica y un estilo que es bastante definido y que es bastante reconocible, pero intento adaptarla siempre todo a lo que estoy haciendo para que el libro sea especial y para que de alguna forma lo que ha hecho el autor, digamos, del texto resuene después en las imágenes. Y el caso que comentabais del libro de Poe Corman es muy claro en eso, ¿no? Porque yo he utilizado ahí una técnica viejuna y rancia, que es el grabado, y después casi no he utilizado el color y he intentado, pues, de alguna forma, que las ilustraciones parecieran parte de ese mundo en el que el autor concibió la propia obra. Eso hay una parte fundamental en la obra de Poe, pero también como Roger Corman reflejaba las obras de Poe, que es la luz que hay y el ambiente que generaba Poe cuando relataba, ¿no? de oscuridad, ¿no? Al explicar poco color, como tú estás explicando, tratabas de buscar de recrear esos escenarios. Sí, fíjate, y además que esto que comentas de Corman es curioso porque yo no tengo exactamente la misma percepción. A mí me parece que Corman muchas veces es demasiado luminoso y demasiado colorista, ¿no? Aunque, por supuesto, trata de acercarse a esa estética, ¿no? Hombre, para Poe sí puede ser que fuera muy colorista, sí, comparado con Poe. Yo quería ir un poquito más lejos en esa búsqueda de una estética oscura y de una estética muy seca, ¿no? Que de alguna forma acompañara a los textos de Poe, ¿no? Yo creo que en los textos de Poe hay algo muy grotesco, muy barroco, con un lenguaje muy evocador, y no me apetecía que la ilustración también estuviera como persiguiendo todos esos efectos, ¿no? Y quería crear un cierto contraste y hacer una ilustración que fuera mucho más parca en palabras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para no resonar demasiado en ese barroquismo de la prosa de Poe.
Y entonces, bueno, ese fue mi intento. Y después, pues una de las cosas que recorté de ahí inmediatamente fue el uso del color. Entonces las ilustraciones pues tienen una pátina, ¿no?, más o menos monocroma en cada una de ellas, que trata, bueno, pues de que el ojo la pueda navegar con comodidad, porque tenga ese apoyo del color, pero que el color no cuente nada, ¿no? Que el color esté simplemente ahí como apoyo, y que sea la línea, el diseño de personajes y ese estilo tenebroso, ¿no?, ese estilo oscuro, el que estuviera siempre a flote en las imágenes. Hay que decir que también, pero siendo así como lo cuentas, tienen un estilo con mucho detalle, ¿no? Puedes pasar un buen rato mirando una de tus ilustraciones y, bueno, lo que tú has dicho antes, que también tienen un estilo muy, muy marcado y muy identificable, ¿no? ¿Cuál crees que sería la característica que define tu obra? Es muy difícil, claro, responder eso. La verdad es que no creo que te pudiera responder de una forma muy clara. Hay cosas que están ahí, hay una atención muy grande al diseño de personajes, que es una cosa que a mí me interesa muchísimo. En el libro de Poe hay un montón de personajes, desde el bufón, de Hop Frog, hasta las mujeres, las novias cadáver de Poe, ¿no? Ligeia, Morella. Y para todas ellas y para todos ellos yo he intentado siempre hacer algo muy particular y atender mucho a la narración para diseñar a esos personajes de una forma muy precisa. Entonces es una cosa propia de mi trabajo, es verdad. Luego también hay algo ahí que es eso que comentabas de la atención al detalle, ¿no?, que hace que la ilustración en algunos casos se convierta en una especie de juego donde el lector puede jugar pues eso, a pasearse por la imagen y a tratar de encontrar incluso pequeños detalles ocultos, ¿no? Y luego, por último, igual, pues esa afición tal vez por los ilustradores antiguos, que no utilizaban demasiados recursos gráficos y se basaban a lo mejor pues simplemente en tramas de líneas, en blancos y negros muy puros o en colores que no estaban demasiado matizados, ¿no?, en cuanto a texturas, en cuanto a tramas, en cuanto a efectos, digamos, como los que ha traído la ilustración digital en el presente. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí puede ir un poco la cosa, pero creo que, claro, muchas veces el autor no es el más indicado para hacer esa disección crítica, ¿no?, de su obra. Sí, bueno, eso siempre parece que es mejor que desde fuera nos le digan al artista cuál es la percepción, ¿no? Siempre es mejor, también mi opinión. Es verdad. Luego hay una parte que... ¿Querías Sí, preguntar tú algo? yo quería preguntarle a Tomás, ¿cómo vives tú el resurgimiento tan brutal que hay actualmente de la novela gráfica? Yo es una persona que yo siempre, y además que tengo que reconocerlo, en mis años mozos, no comprendía la novela gráfica, los cómics, hablaba mal de ellos, y de unos años a esta parte hay un resurgimiento de las novelas gráficas sobre todo también con ilustradoras muy buenas, muy potentes, y se están haciendo ahora, yo no sé cuántas novelas gráficas al año pueden salir. Pues estamos hablando de María Hess, es que es la primera que se me ha venido ahora a la cabeza porque acaba de sacar uno. ¿Qué opinas tú de este resurgimiento que hay actualmente de la novela gráfica, del prestigio que está teniendo cada vez mayor? Sí, yo en primer lugar me gustaría hacer una reivindicación personal Sí, sobre este tema, y es que creo que el uso el término novela gráfica sí, es un término que sobre todo tiene que ver con el marketing, ¿no?, de lo que siempre hemos llamado tebeos, ¿no?, que sí. no es un formato de publicación siquiera, es un lenguaje en sí mismo. El Ujú, cómic, el tebeo, la novela gráfica, el manga, es todo lo mismo. Es un lenguaje secuencial basado en imágenes y en palabras, aunque las palabras son prescindibles, que tiene unos códigos muy definidos y que es tan universal como el cine o como la música, como la danza. Entonces yo creo que hay una cosa ahí que bueno, que simplemente quería aclarar en principio, y es que no creo me parece que el término de novela gráfica es un término de marketing destinado a que los editoriales y los libreros vendan cómics destinado al público adulto, ¿no? Pero bueno, salvada esa cosa personal mía que siempre saco de hoy y pongo encima de la mesa, me parece que ese resurgimiento también es un fenómeno local, porque el cómic es un producto editorial muy potente en muchos países. No hay que mencionar, por ejemplo, lo que es el cómic japonés en Japón y en el resto del mundo, lo que pasa en Francia, lo que pasa en otros países como Bélgica o Estados Unidos, donde la industria editorial del cómic ha sido muy potente. Lo que sí que puede que esté pasando ahora es que hay un reconocimiento, como es tu caso, un reconocimiento mayor de este medio, de este lenguaje que es el cómic, el tebeo, la historieta, que es verdad que se ha
identificado durante mucho tiempo como una especie de rampa de acceso al libro de verdad, y este de verdad puesto entre comillas, ¿no? Como una rampa de acceso para que los niños empiecen a jugar con los libros y al final acaben leyendo libros auténticos. Y lo cierto es que yo también es una cuestión que discuto, ¿no? Porque el cómic, y yo, por ejemplo, este año he estado en el jurado del premio del Salón del Cómic de Barcelona. Es un lenguaje muy completo, muy complejo y que ha dado obras que están a la altura de las grandes obras literarias. Yo, de Entonces, sí hecho, que es verdad. empecé a leer Sí, novela gráfica, como no, con Maus, que claro, por eso es ejemplo, brutal, y obviamente también con Margin, ¿no? Con Persepolis, o sea, esos son claro, para mí sí, los iconos vamos a llamarlo cómic, es que me cuesta llamarlo cómic. Ahora sí, tengo que sí, sí. llamarlo a partir de sí porque tú me lo dices, pero es verdad que No, me tú cuesta. llámalo como prefieras, si te es más cómodo llamándolo novela gráfica está bien. Mm. Yo lo único que quería aclarar con eso es que no es algo, o sea, que quiero decir que Maus, en su esencia, no es algo diferente a Mortadelo y Filemón. O sea, es el mismo lenguaje, es el mismo medio y son los mismos elementos los que se están poniendo en juego. Lo que pasa que, bueno, pues en un momento dado se decidió pues darle una mayor dignidad a una serie de obras porque probablemente la tengan por su fondo creativo y por el temperamento artístico que hay detrás, ¿no? Pero que en el fondo es lo mismo, ¿no? Al igual que Don Quijote y una novela barata de kiosco son también lo mismo si hablamos de literatura, ¿no? Esa es la única apreciación que yo quería hacer como reivindicación de los dibujantes y tal. Pero no, novela gráfica está bien y no tengo problema en que lo uses. Mm. Siguiendo hablando de una colación, hablando Es que tenía que intervenir, de si no cómic y todo esto, yo he tenido un lío haciendo la escaleta y la entrevista porque en vez de poner Roger Corman, siempre se me viene a la cabeza Corben, que también era del Claro, mundo del Richard, cómic, ese era Richard Corbett. y se me mezclaban los dos en la cabeza y digo, no, Sí, sí, es sí, Corman, sí. no es Corben. Claro que sí, sí, sí. Mm, Un monstruo Richard Corbett también. mm. Esto yo tenía un primo mío que era un crack de todo esto, fue el que me metió el veneno del cómic de jovencito y me metió con cómics de este estilo, ¿no? Sí, señor. Volviendo al libro, ¿Mm? hay una parte que es esencial en Edgar Allan Poe, que es como él construye las historias y van los personajes caminando ahí por una fina línea que separa la vida de la muerte. Yo creo que esa es una Sí. de las características fundamentales de Poe, ¿no? Viendo las ilustraciones, ¿son los personajes que aparecen los que muestran la existencia de esos dos mundos y ese recorrido entre medias? Pues bien puede ser. Fíjate, a mí cuando estaba haciendo el libro, lo que tenía más presente, incluso teniendo presente eso mismo que tú dices, es otra línea también muy fina que hay, que es la que separa la cordura de la locura, ¿no? Sí. Porque en todos los cuentos de Poe, por lo menos en los que yo he ilustrado y que por supuesto son los que tengo más frescos, hay como una especie de escritura un poco histérica, ¿no? Donde parece que las cosas tienen una repercusión emocional exagerada tanto en los personajes como acaba teniendo en el lector, ¿no? Y entonces a mí eso me parecía que era muy interesante y he tratado, pues por eso también, de que esas líneas de la ilustración pues reflejaran ese carácter tan nervioso, tan hiperexcitado, ¿no? Que tiene la prosa de Corben. Y por supuesto todas las referencias a la muerte están ahí y también hay mucho de fúnebre en las ilustraciones que yo he hecho para el libro, pues bueno, con muchos elementos que van desde los esqueletos, ¿no? Que sería lo más obvio, hasta pues las flores marchitas, los insectos, hay un montón de cosas ahí que yo he tratado de que hagan referencia precisamente a lo que tú estás diciendo. Ahí tengo portada, tengo puesto en imagen la que tienes en la solapa, en la parte de Poe, donde yo veo casi partido por la mitad a Edgar Allan Poe, que es un ser vivo, al orangután de los crímenes de la Rue Morgue por otro, como otro ser vivo, y al otro lado de la página queda la guadaña de la muerte, el rey con la espada, en mitad este personaje del carnaval de Venecia, ¿no? Y por eso Sí. me han dado esa sensación. Sí, totalmente. Por último, y porque ya se nos está agotando el tiempo, ha retratado a los dos, a Poe y a Corman, y su forma de ver el mundo a través de esta imagen que hemos comentado, que es la parte de Poe, y ahora voy a mostrar la otra solapa en la que se ve a Corman pues, a través del ojo de la cámara viendo el mundo de Poe, ¿no? ¿Qué diferencias en su forma de narrar? Ya has dado algunas pinceladas sobre ello, que tenían uno y otro a la hora de ver las historias. ¿Y qué les diferenciaba como narradores, en tu opinión? ¿Y cómo lo Pues, ha reflejado en las claro, ilustraciones?
Si te soy sincero, claro, si te soy sincero, tengo muy fresca la prosa de Poe, porque he ilustrado el libro, pero no tengo tan frescas las pelis de Corman, que vi en su momento, pero en el libro, si te fijas, la parte de Corman está ilustrada más por medio de fotografías y fotogramas Sí, de las películas, sí, sí. y las pelis no las he visto hace poco. Pero yo el recuerdo que tengo es que Corman es divertido, es sensacionalista, tiene impacto, pero yo siempre recuerdo, y lo comentaba con los editores del libro y se quedaban un poco preocupados con el tema, ¿no? Yo siempre comento que a mí Poe personalmente no es un director Corman no es un director que me llegara a fascinar o a impresionar demasiado la adaptación que hacía de las obras de Poe. Hay otras cosas de Corman que me gustan más, pero esas me parece que siempre se quedaban un poco cortas por lo que te decía antes, porque la estética me parece a mí que necesitaba un poquito más de producción y un poquito más de dirección de arte para acercarse a lo que yo querría ver cuando estuviera viendo algo de Poe, ¿no? Entonces ya te digo que no te puedo contestar exactamente a la pregunta porque ahora mismo a Corman lo tengo un poco olvidado, pero creo que si tuviera que elegir uno de los dos, yo creo que me quedaba con el maestro Edgar Allan Poe de largo. Yo también me quedo con Poe. Corman era muy de serie B. De hecho, creo recordar, si no me equivoco, que hasta reutilizaba ciertos planos, como Sí, el de la casa con el flachazo de los relámpagos y estas cosas. Sí. Y yo tengo un poco de problemas siempre con la serie B, la verdad. Bueno, para ir finalizando, pues se nos ha pasado el tiempo volando, una pincelilla de proyectos futuros. Pues mira, acabo de sacar un libro con la editorial Penguin Random House que salió el día 14, o sea, antes de ayer, si no he perdido la noción del tiempo. Ayer. Ayer, sí, es que mira, claro, estuve en Madrid presentándolo y he venido de viaje, entonces tengo jet lag entre Madrid y Salamanca. Entonces, sí, ayer se presentó un libro que he hecho con Rodrigo Cortés, precisamente, el director de cine del que hablábamos antes, que se llama La Piedra Blanda, y ahora es un cómic muy particular, muy difícil de describir y muy chulo, que y ahora estoy involucrado totalmente en la promoción de ese libro. Y también estoy en paralelo haciendo otro libro para la misma editorial que Poe Corman, que es Ediciones TIT, y que es una ilustración de la novela Metrópolis, que es una novela que escribió Thea von Harbour, a la vez que bueno, no estoy muy seguro de cómo fue la cosa, pero digamos que no es una novela que dio lugar a la película, sino más bien una construcción literaria que ella hizo a la vez que escribía el guión de Metrópolis o un poco después. Entonces estoy disfrutando muchísimo porque también es otro de esos libros que han tenido una repercusión en el universo visual enorme y que yo estoy intentando ahora hacer mío y para dar mi propia versión. Pues nada, pues tiene una pinta de ser un proyecto muy chulo, genial. Pues nada, muchas gracias, Tomás. Como siempre nos pasa en la entrevista, se nos pasa el tiempo volando y sí, a mí también. Me quedan múltiples cosas por preguntarte. Pero bueno, muchas gracias porque nos hemos llevado una visión diferente que siempre nos gusta aportar en este programa y como siempre digo, he aprendido mucho. Muchas gracias. Pues yo también. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Un saludo. Bueno, pues nada, despedimos aquí este programa. Yo creo que hemos tenido uno de los espacios diferentes y chulos de esta temporada. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días en un nuevo programa de Este libro está muy vivo. Y ya sabéis, nos podéis seguir mientras tanto en redes sociales, en Instagram, tecleando Este libro está muy vivo, Facebook y en la página web del colectivo malagueño escritores en cmescritores.com. Mientras tanto, pues os deseamos felices lecturas. Hasta pronto. Hasta aquí, este libro está muy vivo. Lo hemos pasado estupendo mostrándote que un libro no es un objeto estático. Para que los libros estén todavía más vivos, contacta con nosotros en Instagram o Facebook buscando Este libro está muy vivo. Sigue disfrutando de la radio. Sigue disfrutando de Onda Color.